un artículo que me pareció interesante y que quiero compartir con ustedes. Vamos a resumirlo, está en francés. Y cuestiona si realmente Mohamed V ha protegido a los judíos en Marruecos. Como ustedes bien saben, los judíos han estado viviendo en Marruecos desde, diría yo, desde tiempos del Imperio Romano, que los trajeron como esclavos para también en parte conquistar esas tierras. Y se han ido instalando comunidades, han ido ahí creando comunidades judías a lo largo y ancho de Marruecos, principalmente en Fez, Casablanca y Rabat. Y bueno, por eso, esto lo digo por aquellos que se preguntan desde cuándo hay judíos en Marruecos. Pues los hay y se sienten marroquíes. ¿Qué pasa? Que tras pues, la creación, ¿no?, del Estado de Israel, pues como que todos los israelíes judíos que estaban en la diáspora, dispersados en distintos territorios, pues han optado por volver a lo que ellos llaman su tierra. Entonces, pues en Marruecos ya quedan poquísimos judíos, pero eso sí, desde siempre en la historia han estado viviendo y conviviendo con Marruecos. Es más, son marroquíes. Eh, y no sé, hay una creencia que dice que cuando Francia fue invadida por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, en Francia se instauró un régimen de Vichy entre el 40 y 42, que era afín, un gobierno títere del régimen nazi de Hitler. ¿Qué pasa? Pues que todos los territorios de ultramar que tenía Francia pues tenían que aplicar también aquellas leyes, decretos que se van aprobando nuevos bajo ese nuevo régimen. Y hay algunos decretos pues que apuntan que tienen como diana, como objetivo, pues a los judíos. Aquí vemos, vamos a ir resumiendo, vamos a empezar desde aquí. Le 3 octobre 1940, soit quelques mois seulement après le début de l'occupation de la France par l'Allemagne nazie, el 3 de octubre de 1940 o algunos meses después de la ocupación de Francia por la Alemania nazi, le décret loi portant statut des juifs, el decreto ley para los judíos, que ha sido diseñado para los judíos, ha sido adoptado por el gouvernement de Vichy, el gobierno de Vichy. Le da una definición biológica de la raza judía y consagra uno de sus fundamentos de la Revolución Nacional del mariscal Philippe Pétain. El mismo mes, la ley relativa a los extranjeros de raza judía pues ha sido aprobada. 3 dahirs o decretos han sido firmados par le souverain, por el soberano. En este caso, pues Mohamed Ben Youssef o Mohamed V, que en ese entonces pues era un intermediario entre el protectorado francés y el pueblo marroquí. Pour que ces deux textes s'appliquent dans tout l'empire colonial français, les autorités de Vichy avaient tenu à en assurer l'exécution en Afrique du Nord, où existait depuis des siècles, aussi bien au Maroc, en Algérie qu'en Tunisie, une importante communauté juive. Según bueno, aquí está diciendo que desde hace muchos siglos, pues en África del Norte, en Norte de África, vivían judíos, tanto en Marruecos como en Argelia y en Túnez. En 1948, las autoridades del protectorado han hecho un censo y han estimado que más de 300.000 judíos viven de manera permanente en Marruecos o vivían de manera permanente. 3 dahirs o decretos antijudíos han sido aprobados por la autoridad de Vichy, sin la menor resistencia por el sultán Mohamed V, que también tiene que firmar. El dahir de 10 de octubre de 1940, 10 días después de la adopción del primero, del estatus de judíos. Otro el 5 de agosto y al final otro el 19 de agosto del 41. El primero interdit explícitement, prohíbe explícitamente a los judíos marroquíes el acceso a la función pública y también a la enseñanza. Algunas cifras oficiales, más de 500 israelitas o judíos pues han sido damnificados por este dahir, por este decreto. El segundo, del 5 de agosto del 41,
les prohíbe a los judíos marroquíes a ejercer un gran número de profesiones, tanto de finanzas, de journalismo, de periodismo, teatro y del cine, así como las de abogacía y de médicos. Y perdón. Y el último, el Dahir del 19 de agosto de 1941, dice, es el más segregacionista, ya que ordena a los judíos marroquíes de quitar sus domicilios, abandonar sus domicilios en Ville Nouvelle. Ville Nouvelle diríamos que es una ciudad nueva, lo más moderno de la ciudad, para reintegrar le Mellah. Mellahes son de Medina, son, digamos, barrios populares que dicen que aquí son populares exiguo en español, que significa de proporciones pequeñas, que son muy chiquititos, y barrios populares. O sea, que les expulsan de sus nuevos asentamientos en la Ville Nouvelle y regresen de sus previos barrios, obviamente con peores condiciones. Aquí vemos el Dahir de 19 de agosto de 1941 y un historiador francés que se llama Georges Bensussen. Bensussen es un apellido judío, de origen judío, auteur de plusieurs écrits sur l'histoire des Juifs en pays arabe. O sea que este historiador francés, Georges Bensussen, es autor de muchos escritos de la historia de los judíos en países árabes. El sultán Mohammed V, dice Bensussen, no hay prueba ninguna de que él tenía determinación o haya decidido defender a los judíos. No se encontró con los dirigentes de la comunidad judía que una sola vez en privado, en primavera de 1942, para decirles, a título personal, que él desaprueba las medidas de Vichy. Por el contrario, a título oficial y públicamente, no puede tomar ninguna medida en favor de los judíos. Y además, peor todavía, traduce el estatus de los judíos en Dahir Sherifian. Dahir Sherifian es decreto de rey, decreto Sherifian. Así que, bueno, en privado les expresó su voluntad de querer ayudarles, de apoyarles, de que desaprueba todo tipo de medida en contra de los judíos, pero que en público no podía hacer nada, y eso pues demuestra el poco poder, la capacidad de decisión que tenía el sultán en el momento del protectorado. Pasemos ahora a ver un vídeo, espero que no